Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito del Bueno. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un nuevo vídeo cargado de drama, especulación y como siempre, mucho amor por nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor verdadero y que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue dando de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? Pero créanme, esta vez hay algo diferente, algo que ha encendido las alarmas de todos los fans y que nos hace preguntarnos si realmente la llama del amor se ha extinguido por completo o si aún queda una pequeña chispa que podría reavivarse. Antes de empezar con el chismecito jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los rumores más calientes y el análisis más profundo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Además, recuerden que sus likes y comentarios son el combustible que alimenta este canal, así que no sean tímidos y dejen su opinión sobre todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos a darle. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande terminó hace ya un tiempo, dejando a millones de fans con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y aparentemente rehaciendo sus vidas amorosas. Sin embargo, cada cierto tiempo resurgen rumores de una posible reconciliación, avivados por pequeños gestos, comentarios ambiguos o simplemente por el deseo ferviente de sus seguidores de volver a verlos juntos. Y es precisamente uno de esos gestos el que nos tiene aquí hoy. Resulta que hace unos días, Kerem Bürsin realizó una entrevista en la que, sin mencionar directamente a Hande Erçel, dejó caer una frase que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia ella. Una indirecta que además podría interpretarse como un intento de revivir algo que parecía muerto. ¿Pero cuál fue esa frase exactamente? Bueno, Kerem estaba hablando sobre sus proyectos futuros y sobre lo que busca en una relación. En un momento dado, dijo algo así como, valoro mucho la autenticidad y la honestidad en una persona. Necesito a alguien que me entienda de verdad, que comparta mis valores y que me apoye en mis sueños. Alguien con quien pueda ser yo mismo, sin tener que fingir. Hasta aquí podría parecer un comentario bastante genérico, ¿verdad? Pero lo que realmente llamó la atención fue el contexto en el que lo dijo y, sobre todo, la forma en que lo dijo. Tenía una mirada brillante en los ojos, una sonrisa nostálgica en los labios y, en general, una actitud que transmitía una gran carga emocional. Era como si estuviera hablando desde lo más profundo de su ser, revelando una vulnerabilidad que rara vez muestra en público. Los fans más observadores notaron un ligero temblor en su voz, como si la mera mención de estas cualidades le removiera sentimientos muy intensos. Además, si analizamos un poco más a fondo sus palabras, podemos encontrar algunas claves que nos hacen pensar que se refería a Hande. Por ejemplo, cuando habla de alguien que me entienda de verdad, recordemos que Kerem y Hande trabajaron juntos durante mucho tiempo en Sen Kalkam, una serie que los catapultó a la fama internacional y que los unió de una manera muy especial. Durante ese tiempo tuvieron la oportunidad de conocerse a fondo, de compartir experiencias únicas y de construir una relación de confianza y complicidad. No solo compartieron largas jornadas de rodaje, sino también momentos de risa, de apoyo mutuo ante la presión mediática y hasta pequeñas celebraciones de los logros del otro. Las entrevistas de la época revelan una conexión genuina, un entendimiento tácito que parecía trascender la simple relación de compañeros de trabajo. De igual forma, cuando menciona alguien que comparta mis valores, recordemos que tanto Kerem como Hande son personas muy comprometidas con causas sociales y que comparten una visión del mundo bastante similar. Ambos han participado en diversas campañas solidarias y han utilizado su influencia para concienciar sobre temas importantes como el cambio climático, la igualdad de género y la protección de los animales. Hande, por ejemplo, ha sido una ferviente defensora de los derechos de los animales, participando activamente en refugios y promoviendo la adopción responsable. Kerem, por su parte, ha mostrado su preocupación por el medio ambiente, apoyando iniciativas de reforestación y promoviendo un estilo de vida más sostenible. Esta coincidencia en sus valores fundamentales era algo que los fans admiraban profundamente, ya que demostraba que su conexión iba más allá de la superficialidad del espectáculo. Y por último, cuando dice a alguien con quien pueda ser yo mismo, sin tener que fingir, recordemos que Kerem y Hande siempre se mostraron muy naturales y espontáneos en su relación.
Nunca intentaron ocultar sus defectos ni aparentar ser algo que no eran. Se amaban tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos, y eso era algo que se notaba a leguas. Las fotos y vídeos que circulaban en redes sociales los mostraban en momentos de total relajación, riendo, jugando y comportándose como cualquier pareja normal. No había poses ni artificios, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. Esta autenticidad era precisamente lo que los diferenciaba de otras parejas del mundo del espectáculo y lo que los hacía tan queridos por el público. Ahora bien, ¿por qué decimos que esta indirecta podría ser un intento de revivir algo que parecía muerto? Bueno, la respuesta es sencilla, porque Kerem podría estar insinuando que aún siente algo por Ande y que está dispuesto a luchar por recuperarla. Podría ser que se haya dado cuenta de que cometieron un error al separarse y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a estar juntos. Quizás tras un tiempo de reflexión y de distancia, ha llegado a la conclusión de que Ande es la persona ideal para él, la que complementa su vida y le aporta felicidad. Esta idea se refuerza si consideramos algunos rumores que han circulado en los últimos meses sobre la vida amorosa de Kerem. Aunque se le ha relacionado con otras mujeres, ninguna de estas relaciones ha prosperado, lo que podría indicar que el actor aún no ha logrado superar su ruptura con Ande. Algunos allegados a Kerem han comentado en privado que el actor se ha mostrado melancólico y reflexivo en los últimos tiempos, reviviendo constantemente los recuerdos de su relación con Ande. Por supuesto, todo esto son meras especulaciones. No podemos saber con certeza qué es lo que pasa por la cabeza de Kerem Bürsin ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero lo que sí podemos afirmar es que su comentario ha generado una gran expectación entre los fans y que ha reavivado la esperanza de volver a verlos juntos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a la pareja, con hashtags como @Kerem Ande Reunión y @Ande Kerem Forever trending en varios países. Los fans han desempolvado fotos y vídeos antiguos de la pareja, recordando los momentos más felices de su relación y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Y hablando de Ande, ¿cuál ha sido su reacción ante todo esto? Pues hasta el momento, la actriz ha guardado silencio. No ha hecho ninguna declaración pública ni ha dado ninguna pista que nos permita saber qué piensa de todo este asunto. Sin embargo, algunos medios de comunicación han publicado que Ande se encuentra confundida y sorprendida por las palabras de Kerem. Al parecer, ella no esperaba que él hiciera un comentario de este tipo y no sabe cómo reaccionar. Esta reacción de Ande es comprensible, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en una relación con otro actor turco. Su silencio podría ser una forma de proteger su relación actual y de evitar crear más confusión. Sin embargo, este silencio también ha alimentado la especulación entre los fans, quienes interpretan su falta de respuesta como una señal de que Ande aún siente algo por Kerem. Otros rumores apuntan a que Ande, a pesar de estar actualmente en una relación, nunca ha olvidado por completo a Kerem. Que aún siente algo por él y que, en el fondo, le gustaría darle una segunda oportunidad a su historia de amor. Pero claro, estos son solo rumores y habrá que esperar para ver si se confirman o no. Lo que sí es cierto es que la sombra de Kerem sigue siendo muy alargada en la vida de Ande y que su relación pasada dejó una huella imborrable en ambos. Para entender mejor la posible reacción de Ande, es importante analizar su personalidad. La actriz es conocida por ser reservada y discreta en su vida privada, evitando exponer sus sentimientos en público. Es probable que esté tomando tiempo para reflexionar sobre las palabras de Kerem y para evaluar sus propios sentimientos. También es posible que esté consultando con sus amigos y familiares más cercanos antes de tomar una decisión. En fin, mi gente, el drama está servido. La pelota está en el tejado de Ande Erçel y será ella quien decida si responde a la indirecta de Kerem Bürsin y si está dispuesta a revivir su historia de amor. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. No se preocupen, aquí en su canal de chismecito favorito les tendremos al día con todos los detalles, por más pequeños que sean. No se nos escapa nada. La situación es delicada y llena de matices. Ande se encuentra en una encrucijada, dividida entre su relación actual y el recuerdo de su romance con Kerem. La presión mediática es enorme y cualquier paso en falso podría tener consecuencias negativas. Sin embargo, los fans no pierden la esperanza y confían en que el amor verdadero prevalecerá. Además, hay que tener en cuenta el impacto que esta situación podría tener en las carreras de ambos actores. Una reconciliación podría impulsar su popularidad aún más, convirtiéndolos en la pareja más mediática de Turquía.
Sin embargo, también podría generar controversia y afectar sus proyectos profesionales. En resumen, hoy analizamos la posible indirecta de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, un comentario que ha reavivado las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. Exploramos el significado de sus palabras, la posible reacción de Hande ante esta situación y el impacto que podría tener en sus vidas personales y profesionales. Analizamos cada detalle, cada gesto y cada rumor para tratar de descifrar el enigma de esta relación que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este chismecito jugoso. Recuerden que este es su canal y que aquí siempre encontrarán la información más actualizada y el análisis más profundo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin está intentando recuperar a Hande Erçel? ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad? ¿Piensan que la relación actual de Hande es un obstáculo insuperable? Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan de todo este drama. Quiero leerlos a todos. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Vamos a crear un debate apasionante. Y por último, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que estén siempre al día de las últimas noticias y rumores del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chismecito bueno nunca se acaba.